¿Escuchaste hablar de la inteligencia artificial, del chat GPT? GPT, sí, qué miedo, ¿no? GPT. ¿Te da miedo? Y un poquito de cosa, porque la verdad es que hay tanta incertidumbre, tanta desinformación en un punto también, o tanta falta de información, que a veces se transforma en mala, ¿no? Cuando hay poca. Que sí, obviamente, porque además vos escuchás que en Estados Unidos están viendo cómo lo regulan, en Rusia también, en China también, en otros lados, pero dicen, pero es fantástico, mirá las cosas que se pueden hacer. Ves la noticia y dice, bueno, la inteligencia artificial puede llegar a adivinar o a predecir en realidad un cáncer de mama años antes de su aparición. Decís, bueno, qué buena cosa, ¿no? Espectacular. Y después, por otro lado, una noticia que salió en las últimas horas, que advierte a los cibercriminales porque usan inteligencia artificial para descifrar contraseñas. Dicen que una contraseña en menos de un minuto puede llegar a ser descubierta por la inteligencia artificial. Cualquiera. Entonces, ¿es buena o es mala? Claro. ¿Hay que regularla o no hay que regularla? Depende cómo la manipules, ¿no? Y además, ¿qué es, en definitiva, ¿no? La inteligencia artificial. Freddy Vivas, CEO y fundador de Rocking Data, está en línea para hablar con nosotros. Freddy, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un placer para mí estar hablando con ustedes y cuántas preguntas, ¿no? Sí, y nosotros no tenemos una sola respuesta. Por eso te llamamos. Contanos, Bueno. espera, ¿vos te animás en pocos segundos o en un minuto decirnos qué es la inteligencia artificial? Sí, la inteligencia artificial es un campo específico de las ciencias de la computación que usa software, o sea, programas, código, para simular la inteligencia humana. Eso es la inteligencia artificial. Ajá. Simularla con algunas cosas como escribir, reconocer cosas en imágenes, hablar, resolver problemas, ¿no? ¿Y la inteligencia artificial está hace mucho o apareció ahora? ¿O la conocemos ahora? Muy buena tu pregunta, porque está hace un montón. O sea, Claro. está hace más de 50 años. Capaz que vieron ustedes la película El Código Enigma, ¿se acuerdan? La de Alan Sí. Turing. Sí. Bueno, Alan Turing es uno de los padres, uno de los creadores de la lógica de la computadora, de cómo funciona la computadora, y en ese momento se hablaba de inteligencia artificial. Lo que pasa es que el concepto de inteligencia artificial de alguna forma fue mutando a medida que la innovación fue llegando y fue cambiando las posibilidades de las cosas que hace, porque claro, cuando yo empecé a estudiar programación a los 12 años, tipo en el 92, ponele, cuando un programa resolvía una cosa, le decíamos inteligencia artificial, se le decía así. Y ahora vemos cosas que nada que ver, ¿no? Entonces, existe hace mucho, pero en la práctica, y como lo conocemos hoy, no tiene más de 10, 15 años, ¿no? Hola Freddy, soy Nuria, ¿cómo va? Hola, Nuria, ¿cómo estás? Recién decía, Fernando planteaba esto de si es buena o mala según cómo se use. Digamos, en el campo de lo tecnológico hay muy poca regulación en lo Sí. que está en un espacio que no controlamos. ¿Debería ser regulada? ¿Se puede llegar a regular? ¿Se puede pensar en que en algún momento se regule? Sí, totalmente. A mí me parece que lo que pasa con la inteligencia artificial es muy loco, y la diferencia respecto a otras innovaciones tecnológicas es, para mí, la velocidad con la que aparecen cosas nuevas. Entonces, te genera todo el tiempo la sensación de que como que te corren en la cancha. Me imagino los legisladores, la gente que trabaja en eso, debe estar como diciendo, no entiendo nada porque todos los días pasa algo nuevo. Claro. Y me imagino ese sentimiento, lo puedo entender porque a veces a mí también me pasa, o sea, aún teniendo una empresa que se dedica a esto, trabajando en esto, todos los días hay diferentes innovaciones. Yo creo que es necesario, sí o sí, que la gente de diferentes disciplinas se involucre. Y cuando digo diferentes disciplinas me refiero desde educadores a legisladores, a gobernantes, a ciudadanos de a pie, tecnólogos y no tecnólogos, filósofos, sociólogos, o sea, realmente es una disrupción lo que estamos viviendo. Estamos en el medio de una revolución industrial. Quizás no nos damos cuenta, pero lo estamos viviendo ahora. Ahora, contanos una cosa, ¿es peligrosa o no es peligrosa? Hoy leo que una contraseña te la pueden sacar en menos de un minuto. Mira, puede ser peligrosa, sí. En sí misma la tecnología, esto es una discusión filosófica, yo tengo amigos filósofos que me dicen, la tecnología puede tener adentro como, digamos, maldad o bondad.
yo creo que no es tan así. Yo estoy desacuerdo en ese sentido porque creo que depende de todo el uso, ¿no? Como decían en la introducción, Sí. hay casos de herramientas, o sea, yo hablo con médicos de varios países del mundo y me dicen, la inteligencia artificial para nosotros es una herramienta con la que vamos a solucionar y curar enfermedades que nunca pudimos hacerlo. Tuvimos En la vacuna definitiva, la bondad o la maldad está en el hombre, no en la inteligencia Exactamente. artificial, ¿no? En cómo el se uso usa y del para humano. qué, ¿no? Claro, porque si tuvimos la vacuna que tuvimos, que hablando con expertos me decían, nunca tuvimos una vacuna de tanta calidad en el mundo como las que tenemos hoy, es gracias a la capacidad de cómputo, la inteligencia artificial y el Big Data. O sea, realmente es gracias a eso y el trabajo humano, por supuesto, ¿no? Pero tecnológicamente no lo hubiésemos podido hacer de otra manera. Y otra cosa que me planteo a veces es, yo me acuerdo la primera vez que usé Internet, en el año 94-95. Sí. Y cuando lo vi, me fascinó, era muy chico, era adolescente, y si alguien me hubiese dicho que sobre Internet iba a haber la dark web con cosas, no Sí. sé, iba a haber pornografía, iba a haber secuestros a través de Internet, iba a haber todo eso, en ese momento alguien me lo decía. Bueno, capaz que decís, no lo desarrollo, no me subo a esto, ¿no? Claro. Pero Y ¿cómo? hoy estamos en ese momento de ese tipo de planteo. Claro. Quiero volver a algo que, digo, es muy difícil imaginarse que la inteligencia artificial pueda llegar a ser regulada cuando es infinita, cuando uno no sabe si tal vez tiene posibilidad en algún momento de no dejar rastros, cuando hoy hay personas que arman a una persona que no existe y que factura fortuna de repente. En OnlyFans, por ejemplo. Sí, y esa persona que está vendiendo supuestas fotos No existe. no existe. No existe más allá de Claro. la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ese es un caso, o sea, en esto hay muchas cosas que salen en los diarios y que, bueno, cuando haces doble clic entendés que no es tan así. A mí me llegan comentarios de gente que dice, la inteligencia artificial me puede hacer millonario, y yo digo, ojalá, pero no creo. A algunos pocos seguro que sí. Pero cuando hablamos de regular, para mí una de las cosas que sí se tendría que avanzar, y es algo muy concreto, es en un concepto que se llama auditoría de algoritmos, que está relacionado a la explicabilidad. Significa la capacidad de entender cómo resuelve algo un algoritmo. Hoy, por ejemplo, te hago algo muy simple. Pones la tele para ver una película en una plataforma y te recomiendo una película, ¿no? Te dice, Claro. te recomiendo esta. ¿Cuál es la lógica atrás de esa recomendación? ¿Por qué me la recomendó a mí? Y a otra persona, con otro usuario, le recomendó otra. O cuando querés sacar un crédito, que te da un determinado monto y capaz tenés un compañero de trabajo que vive en otra zona y le ofrece menos dinero cuando cobra lo mismo que vos. ¿Cuál es la lógica de ese algoritmo que me da ese valor? ¿Hay sesgos ahí de género, de zona geográfica, lo que sea? Y- Esos sesgos que están en los humanos hoy, Sí. porque digamos el banco existe hace muchos años y genera ese tipo de lógicas desde antes de la inteligencia artificial, se pueden trasladar a la inteligencia artificial y eso es peligroso. Y además, ¿qué existe y qué no existe? ¿No? Porque ayer se daba un buen debate en el programa de Romina sobre este tema y sobre el caso de esa mujer que vende sus servicios en OnlyFans, que en realidad fue creada por José Pérez, no existe, y factura como si existiera, porque efectivamente inteligencia artificial hizo una mujer sexy, divina, que vende todo su servicio erótico, ¿no? Pero claro, hace años, a lo mejor vos ni te acordás porque eras un niño. No, tengo 42 yo. No Sos soy un tan niño, al lado mío sos un niño, por eso te estoy diciendo. No, pero lo que quiero decir es, antes existían las líneas hot, Sí. en donde el cliente llamaba, aparecía del otro lado una mujer que lo seducía y le hablaba en forma erótica y le vendía fantasía y demás, que en definitiva tampoco existía, porque era una mujer que estaba por ahí sentada en la cocina limándose las uñas y le hablaba de Claro. esa manera. Tampoco existía. Mirá, el Bueno, año pero era pasado- alguien de carne y hueso. Pero- Era alguien pero real. pero no existía. La que te estaba Bueno, hablando no sí. existía. Sí, Va, qué no sé sé yo, si- es un no debate. sé, y no sé si es peor o mejor que haya sido carne y hueso, pero bueno, Sí. me lo pregunto éticamente, digamos, también, ¿no? Mm. Y me pasó el año pasado que estuve en una convención de psicólogos y fui a dar una charla de esto y terminé aprendiendo más yo que lo que pude enseñar, porque me acuerdo que, por ejemplo, me contaron un caso donde estaba usándose inteligencia artificial conversacional de voz, imagínense como Alexa o Siri. Sí. De hecho, basado en esa tecnología de Alexa, hoy se están usando, por ejemplo, en líneas de, yo lo usé en España, aerolíneas donde llamás y te atiende una máquina basada en Alexa y Ujú. vos creés que es una persona.
y realmente te das cuenta después de hablar un rato por determinadas cosas, pero si no, ni te das cuenta. Que te metieron el perro. No, porque me atendí muy bien, la verdad que... Pero a veces me atiende mejor la máquina que... Sí, ¿no? también, bueno, ese es un debate que tenemos que dar, ¿no? Del trabajo del futuro. Pero lo que iba a contar, chiquitito, es que estos psicólogos me decían, se usó en un experimento en Estados Unidos que ponían a hablar a personas que estaban al borde de suicidio con inteligencias artificiales. Y lo que arrojó ese estudio que hicieron, un estudio de la universidad, es que mucha gente se abría más a hablar con la inteligencia artificial que con un humano, tal vez por no sentirse juzgado por otro humano. Entonces, el punto de este experimento es más importante cómo se siente la persona que interactúa con la máquina o en sí mismo si es una máquina o un humano. Mirá vos, qué interesante. Bueno, ahí... Sí. Estaría un poco, digamos, ayer nos preguntábamos en un momento si alguna vez, si todo lo que hace el humano, la inteligencia artificial lo puede suplantar. Y decimos, bueno, no, lo que tiene que ver con las emociones, con la sensibilidad, la calidez. Y yo te decía ayer, dale tiempo. Fer decía, bueno, dale tiempo. Esto que vos decís señala, no lo suplanta, pero en definitiva lo que está haciendo es que termina siendo una mejor opción para alguien que necesita de ese diálogo justamente por no ser un humano. Sí, mira, yo creo que lo ideal, o sea, muchas veces me preguntan, ¿cuál es el riesgo de todo esto que ves? Y yo digo, el riesgo es que se implemente mal. Claro. ¿Y a qué voy con que se implemente mal? Es que no se contemple el humano en los procesos de toma de decisión. Y te pongo un ejemplo con la salud, que me parece un ámbito donde se puede incorporar esto tremendamente bien. Por ejemplo, hoy hablaba con una doctora y me decía, no, para mí la inteligencia artificial deshumaniza y es importante el contacto. Y yo digo, totalmente de acuerdo, pero a mí me pasa que yo voy a un turno médico y estoy 2 horas esperando y me atienden en 5 minutos y me preguntan cosas que yo no las sé y digo, ¿no la tenés en el sistema? No las tengo. Y eso es deshumanizar para mí. Claro, claro. O sea, eso es lo menos humano que podemos tener. ¿Cómo debería funcionar? Que la persona tenga un sistema, que vea toda mi data, que no me pregunte nada, porque por ello me olvido. Yo soy más o menos joven, pero gente más grande no se acuerda de nada. Que el sistema lo ayude, que le diga, mirá que recomendale que dentro de 15 días venga porque tiene que cambiarla tal cosa. Que el sistema lo ayude y que el médico haga su parte más humana, la parte más empática, escuchar, charlar, preguntar cómo está en la casa. Eso sería el mejor escenario de esto, ¿no? Está muy bien. ¿Charlie? Yo lo que estaba pensando con respecto a la inteligencia artificial es si realmente va a sacar algunos trabajos en el futuro, porque ya veo, se ha armado mucha polémica, por ejemplo, con spots publicitarios que lo ha hecho una voz de inteligencia artificial, es una de las en vez de un locutor. En vez de un locutor, que es una labor exclusiva nuestra, por ejemplo. Y bueno, me imagino, no sé, cosas increíbles en el futuro que se van a hacer a través de ella. Todas las revoluciones industriales para mí traen eso y lo va a traer. En todas las anteriores, cuando revisas lo que pasó, fue siempre igual. La carreta del auto, miles de ejemplos, ¿no? En las fábricas. El tema es que, claro, hoy la revolución industrial esta que estamos viviendo es la revolución de la industria del conocimiento. O sea, donde el trabajo creativo, el trabajo de escribir, de pensar un guión, de locutar, de diseñar algo, de crear un arte digital, era como solo patrimonio humano y ahora de repente tenemos competencia. Y apareció la inteligencia artificial. Y yo tengo muchos amigos, digamos, prácticamente todo mi entorno trabaja en la industria del conocimiento por diferentes razones que se fue dando así, pero muchos me dicen, mirá, por ejemplo, tengo amigos que diseñan arte digital. Y me dicen, yo uso las herramientas de arte digital generativo para hacer maquetas. Antes un cliente me pedía algo y yo tardaba una semana. Freddy, viene una inteligencia artificial, se metió en el estudio y me dijo que tengo que cortar. Ah, qué lástima. Porque no, está buenísima la charla, la verdad que te vamos a llamar en algún otro momento. Sí, claro. Si no te molesta. Obvio, a mí me encanta. Dale, te mandamos cuando quieran. Te mandamos un abrazo. Freddy Vivas, CEO y fundador de Rocking Data. Mirá cuando la inteligencia artificial vaya a votar, en vez de votar nosotros.